Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría volverlos a saludar. En esta ocasión vamos a continuar estudiando el libro de Lucas en su capítulo 8. Esta vez vamos a dar inicio desde el versículo 40 y si el Señor lo permite vamos a estudiar hasta el versículo 48. Son 9 versículos, pero entonces acá vamos a ver un material muy importante que nos va a permitir seguir escudriñando las escrituras como lo hemos venido haciendo. En esta ocasión, mis hermanos, yo quisiera que me acompañaran por un momento con sus Biblias al capítulo 8 del libro de Lucas, y dice así, hasta el versículo 48, dice, hay un título en la Reina Valera, dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Versículo 40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mis hermanos, gracias por la palabra del Señor que nos permite estudiarla. Antes de continuar, mis hermanos, vamos a colocar este buen tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz y porque no te cansas, mi Señor, de enseñarnos, de revelarte a nosotros por medio de ella. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes, mi Señor, a aplicarla a nuestras vidas, a ser obedientes en todo lo que tú enseñas, mi Señor, en todo lo que tú deseas que te sigamos, mi Señor. Queremos ser testimonio y queremos ser luz, mi Señor. Queremos reflejar tu nombre a través de nuestras vidas, mi Señor. Te damos gracias, invocamos tu santo nombre. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a entrar ya en materia. Vamos a estudiar estos versículos. Vamos a leer nuevamente el versículo 40 al 41. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Recordemos que veníamos estudiando el caso del endemoniado gadareno, y entonces aquí ya entramos a ver otra situación. Pero entonces pareciera que todo viene como muy unido. Entonces, acá podemos ver en el versículo 40 que nos dice que el Señor continúa con su ministerio y que para esa época vemos que ya era muy conocido el Señor. Digamos que su fama ya se había, ya se ha hecho muy notoria por toda la región y que ya mucha gente quería conocerle, cientos, tal vez miles de personas lo esperaban a donde el Señor llegaba. Él venía enseñando la palabra con su ministerio, venía haciendo grandes milagros, muy seguramente muchas personas lo estaban esperando por alguna dolencia, o porque querían conocerle, por infinidad de motivos podían tener aquellas personas. Entonces, esto hizo que muchas personas le empezaran a buscar, y no solo para oírlo, sino también para que fueran sanados, así como el Señor lo estaba haciendo en tiempo atrás. La escritura acá nos señala, mis hermanos, que había muchísima gente. Dice, el término es, le recibió la multitud con gozo. La multitud habla de muchas personas, de muchísimas personas. Pero entonces acá en el versículo 41
entra ya un personaje. Entra un personaje llamado Jairo. Dice que entonces vino un varón llamado Jairo. Pero entonces este varón tenía algo en particular. Y es que era principal de la sinagoga. Es decir, no era cualquier persona. Era una persona respetable. Era una persona conocida. Era una persona estudiada. Porque para poder llegar a ser principal de la sinagoga tenía que reunir ciertas características. Es más, debería tener ciertos modos económicos que le permitían seguir estudiando, porque el resto de la persona que no tenía sus medios tenía que trabajar, ¿cierto? Entonces, acá vemos que este señor iba a captar la atención del Señor. Este señor Jairo iba a captar la atención de nuestro Señor Jesucristo. La sinagoga, ahora, la sinagoga era un lugar como de estudio, ¿cierto? No era un lugar de adoración, el lugar de adoración era el templo como tal. En la sinagoga, haga de cuenta que es como la iglesia cristiana hoy en día, digamos, Aposento Alto Venecia, donde nos reunimos, estudiamos las escrituras, hay un servicio. Eso era más o menos así como la sinagoga, ¿cierto? No era el lugar de adoración, como ya lo mencioné, el lugar de adoración era el templo donde se llegaban a cumplir los sacrificios ordenados al pueblo de Israel, instruidos por Dios en la ley mosaica, ¿cierto? Pero un principal, en este caso, como es conocido Jairo, viene siendo como un anciano en nuestros días, como un anciano, como un líder religioso de aquella época, pero entonces era como un líder dentro de las iglesias cristianas hoy en día, más o menos para que tengamos como una pequeña idea, mis hermanos. Bien, seguramente este señor Jairo, por su cargo, por ser principal de la sinagoga, era también quien dirigía las enseñanzas, tenía cierta autoridad ante la comunidad, ¿cierto? Este hombre, en pocas palabras, no era cualquier persona, sino que representaba autoridad religiosa y seguramente también era muy respetado en toda la región donde se le conocía. Este hombre, mis hermanos, también era un hombre pudiente, como ya lo habíamos señalado antes. ¿Por qué? Pues porque se podía preparar, ya que así solo eran los que podían estudiar, mientras que el resto tenían que trabajar mucho más, ¿cierto? Mis hermanos, en ese momento, mire la escritura cómo nos va contextualizando poco a poco, cómo nos va absorbiendo, y vemos cómo ese hombre deja de lado todo su estrato social, todo su conocimiento religioso, y acude de manera precisa al Señor Jesucristo. Acude de manera precisa al Señor Jesucristo. Eso nos da a entender que él ya le conocía o que había escuchado hablar de él. Pero hay una razón en especial, y es que él tenía a su hija enferma, a su única hija, no es que a su única hija de 12 añitos, que estaba en una enfermedad que posiblemente, o lo vemos más adelante, era una enfermedad mortal. Era una enfermedad mortal, pero no se nos da más detalle, dice la palabra que estaba agonizando, ¿cierto? Y este personaje va y encuentra al Señor Jesucristo, se postra a sus pies y dice que le rogaba que entrara a su casa. Le rogaba que entrara a su casa, ¿cierto? Pero, ¿y todo por qué? Porque ya lo mencionamos, porque su hijita de 12 añitos estaba muriendo. Mis hermanos, en este contexto que estamos estudiando desde el versículo 40 al versículo 48, podríamos resumir que la fe es refinada por el Señor. O la fe necesita ser refinada, necesita ser pulida por el Señor. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí estamos viendo que este señor le rogaba al Señor Jesucristo que entrara a su casa, ¿sí? que viera a su hija, que le tocara, y aún así, que era de la única manera que él creía que esta niña podía ser salva, ¿cierto? Bien, ahora también podemos ver acá, sobre lo que nos da la escritura, es que este señor, para que tuviera autoridad, tenía que ser un hombre muy religioso, y no solo eso, sino que tenía que ser alguien con mucho conocimiento. Probablemente era un fariseo o un escriba, eso lo podemos de pronto deducir por lo que nos muestra la escritura. Pero llegó el momento en que este señor, por más que tenía esos conocimientos, por más que tenía ese respeto, por más que tenía de pronto cierta autoridad económica también, hay un momento en que ya no va más.
en que todo eso hace que se estrelle contra la pared. Y es por esta prueba tan grande que este señor estaba pasando. Y sabía que su estrato social, sabía que sus posesiones, que su conocimiento, que su fama, que su prestigio, en nada podría ayudarle para esta situación que estaba pasando con su hija. Bien, si era fariseo, era principal de la sinagoga, con mucho conocimiento y tal vez con mucho dinero, ¿cierto? Pero todo eso no le servía de absolutamente nada. Es decir, él sabía que lo que tenía no podía ayudarle en esta situación. Quizás acudió principalmente a lo que él conocía, a lo que había estudiado por muchos años, pero se daba cuenta que esa fe ciega no le estaba ayudando en nada hasta que escuchó hablar de Jesús, le buscó, se postró a sus pies y le rogó que entrara. El mundo, mis hermanos, al ver a una persona con tanto conocimiento, al ver a una persona con tantas posesiones, con un nivel social hoy en día, le podría llamar que ese es el éxito para cualquier persona, ¿cierto? El mundo le puede llamar un hombre o una mujer exitosa, pero ya lo mencionaba, eso de nada le estaba sirviendo al ver que su hija estaba muriendo. Lo que llama la atención en esta ocasión es que aquel hombre va con una fe. Va con fe a buscar del Señor. Una fe que necesita ser refinada, que necesita ser pulida, sí, pero va con esa intención de buscar del Señor, a buscar su ayuda. Dice, yo no puedo más. Yo no puedo más. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde decimos, ya no puedo más. Donde queremos botar la toalla, donde parece que todo se vuelve oscuro. Afortunadamente, mis hermanos, tenemos esperanza y la esperanza la tenemos en el Señor. No importa la prueba, por más dura que sea, el Señor nos da consuelo. El Señor siempre da una salida para sus hijos. En ese momento, mis hermanos, recordemos que los religiosos no creían en Jesús. Los religiosos rechazaban a Jesús. Es más, en Juan 5:18 vemos que ellos querían matarle. Pero ese hombre religioso no le importó. Me hace acordar por un momento de Nicodemo, ¿recuerda? Allá empezando el libro de Juan. Era un hombre religioso, pero que también buscaba del Señor. Bueno, acá también vemos a una persona religiosa que deja de lado su conocimiento y busca del Señor. Mis hermanos, cualquier persona puede decir, no, yo me siento satisfecho con lo que tengo, yo me siento satisfecho con lo que sé, yo me siento satisfecho con lo que veo. Hasta que las mismas pruebas, hasta que la misma situación, que nadie está exento, lleva a la persona a que tenga un encuentro con Dios, a que busque de Dios. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Muchas personas dicen no creer en Dios hasta que las pruebas tocan la puerta de su casa. Hasta ese momento dejó todo lo que tenía para buscar del Señor. Yo me imagino, mis hermanos, dentro de toda la multitud, aquel hombre postrado a los pies de Jesús y la gente de pronto quizá diga, pero ese no es fulano de tal, ese no es el líder religioso, ese no es, pero mire, todos los religiosos rechazan a Jesús y este hombre no lo hace y lo está haciendo de manera pública. Recordemos que Nicodemo no lo hacía como tan público, pero este señor Jairo, este señor religioso, sí lo está haciendo de manera pública, dando a entender que no hay más salida sino buscar del Señor. Mis hermanos, eso si me lo permiten, podemos hacer un paréntesis. Con aquellas personas, mis hermanos, porque es que muchos hoy en día tratan de justificarse a través de sus logros, llámense logros académicos, logros económicos, políticos, sociales, pero ni todo el oro del mundo o toda la fama del mundo podrá sacar al hombre del abismo del pecado. Yo sé que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer gente con muchísimo dinero, de pronto, tal vez, o nuestros jefes,
o con una posición social, o prendemos el televisor y vemos que personas en negocios supremamente exitosas, pero eso de nada les va a servir si ponen su confianza solamente en eso, ¿cierto? De la única manera Dios que Dios puede justificar a un pecador, mis hermanos, es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. El éxito del plan de Dios para justificar al pecador, mis hermanos, sella para siempre de que el hombre se justifique o se salve a sí mismo, ¿cierto? Dios no da grietas, no da espacios para que el hombre pueda salvarse a sí mismo, sino que todo lo conduce a la persona de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que cualquier tipo de jactancia queda excluida cuando llegamos a los pies de Cristo. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 27. Cuando nosotros entendemos realmente, mis hermanos, el plan de Dios para nuestra salvación, ya no damos lugar a las felicitaciones o para la gloria propia, ¿cierto? Cada persona salva dice que toda la gloria le pertenece al Señor. Eso no lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 14 del apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, por favor, tengamos presente, muy presente, lo que nos enseña la palabra del Señor en cuanto a lo que tenemos en esta vida pasajera. Que no nos podemos distraer con esas cosas, sino que el hombre necesita de la salvación que solamente puede dar el Señor Jesucristo. Dice, quisiera que me acompañaran por un momento, mis hermanos, a Tito capítulo 3, versículo 5. Dice Tito 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nada de lo que tú hagas, mis hermanos, podrá darnos el favor de Dios, solamente a través de Cristo Jesús. Cualquier persona que quiera mostrar sus posesiones, sus logros, su conocimiento académico, dice la palabra del Señor que el Señor lo ve como trapos de inmundicia. Si con eso piensan ganarse el favor de Dios. La fe de este hombre, de Jairo, era correcta, pero igual que nuestra fe, necesita ser refinada, necesita ser pulida, necesita ser purificada. Y es Cristo quien nos enseña y quien nos muestra la fe correcta, mis hermanos, a través de su santa palabra. ¿Y por qué decimos eso, mis hermanos? Porque es que Jairo estaba convencido que para que su hija fuera sana, el Señor Jesucristo tenía que entrar a su casa para que Él le tocara y así su hija iba a ser sanada. Contrario, mis hermanos, a lo que vemos, a lo que ya estudiamos en Lucas capítulo 7, versículos de 6 a 9, quisiera que lo recordáramos. Acá vemos una fe completamente diferente, donde un centurión, donde un varón militar tiene una fe que el Señor dijo que nunca había visto tanta fe en esa región. Vamos por un momento y lo vamos a leer, mis hermanos. Es un pasaje que es bien bonito y que nos recuerda, mis hermanos, ¿qué es la verdadera fe? Dice, y Jesús fue con ellos, versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Vemos aquí que este señor se sentía lo que era, nada al lado del Señor. Dijo, mire, ni siquiera fui capaz de ir a ustedes, Señor. Tuve que mandar a unos amigos. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Que es espectacular. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Contrario a lo que vemos aquí con Jairo,
Jairo estaba convencido que el Señor tenía que ir hasta allá y tocar a su hija. Era una fe correcta, ¿cierto? Pero que necesitaba, mis hermanos, que fuera pulida por el Señor, que se fuera desprendiendo, que fuera conociéndole más al Señor. Y es lo que nosotros hacemos por medio del estudio de la palabra de Dios. De que que no esperamos nada a cambio, porque sabemos en quién hemos confiado, ¿cierto? No sabemos si la fe de Jairo era mejor o peor que la de aquel centurión. Yo pensaría pues, que era mejor, ¿cierto? Por lo que estamos viendo. Pero sí sabemos que nuestra fe, al igual que la fe de Jairo, necesitaba ser purificada. Primera de Pedro, de capítulo 1, versículo 7, nos dice que la fe tiene que ser, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto el Señor. Que nuestra fe necesita ser probada, mis hermanos. Y las pruebas ayudan a que nuestra fe sea purificada. Cuando nosotros tenemos una prueba, mis hermanos, y la logramos pasar, nuestra fe va a ser más acrecentada. Vamos a conocer más al Señor. Y yo sé que todos hemos pasado por situaciones difíciles, llámese económicas, llámese de enfermedad, de angustia. Yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando, mis hermanos. Porque el Señor nos ha mostrado su consuelo cuando le buscamos a Él. Cuando sabemos que solamente Él puede ayudarnos, el Señor actúa. Bien, mis hermanos. Versículo 42. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. En Marcos 5:23 encontramos la misma narración, pero con un detalle adicional. Jairo quería que el Señor entrara y tocara a su hija. No somos quien para estar juzgando a Jairo. Posiblemente nosotros en su lugar hubiéramos pensado lo mismo. Es que su hija estaba sufriendo, su hija estaba agonizando. Y cualquier persona estaría dispuesto como padre, como madre, a hacer cualquier cosa con tal de ver a su hija bien. Cuando un hijo se nos enferma, nos agobia una sensación de impotencia. Yo sé que también les ha pasado a los que somos padres, que hijos no se han enfermado, sobre todo cuando están pequeñitos, ¿cierto? Y esa falta de fe nos sacude cuando somos nosotros los que queremos llevar absolutamente todo sobre nuestros hombros y dejamos de lado al Señor. Pueda que la prueba no desaparezca, pero es más fácil si la colocamos delante del Señor. Por eso busca al Señor y le ruega a Jairo, aún en medio de cientos o tal vez miles de personas, que por favor entrara a su casa. Cuando dice multitud, pensamos en muchísima gente. Versículo 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Acá vemos que las cosas como que se complican. Miremos que el Señor no ha terminado con Jairo. Imagínense con la multitud, Jairo queriendo llevar al Señor rápido hasta su casa. No sé qué distancia le podría hacer falta. Y aparte de eso, pues mire que ese encuentro se ve interrumpido, por lo que ya entra aquí una segunda persona y es una mujer enferma. Al parecer, mis hermanos, era una enfermedad relacionada con un flujo menstrual, pero que en vez de ser de manera normal, digamos que era algo ya crónico, ¿cierto? Cada cierto tiempo y ya llevaba 12 años, dice la palabra, con esa enfermedad. Mis hermanos, aparte de que ya era un problema de salud, también vemos que era señalada porque la escritura o porque la ley llegaba y nombraba a estas mujeres impuras, ¿cierto? Entonces, imagínense el problema que tenía aquella mujer. No solamente de salud, sino de reputación, iba a ser señalada o había sido señalada, tal vez las amistades la habían rechazado, si era casada, pues imagínense de ahí en adelante, mis hermanos.
La ley establecía, y era como muy dura en ese sentido, que la mujer con su periodo pues era ya una persona ceremonialmente impura. Es decir, que no podía participar de los ritos de adoración. Si se sentaba en una silla, pues ya la silla tenía que dejar de lado y nadie podía sentarse en aquella silla. Ahora imagínense padecer por eso tantos años, 12 años. Se nos dice también, mis hermanos, que visitó muchísimos médicos, ¿cierto? Pero que ninguno pudo ayudarle con el problema. Me imagino, pues, por un momento, pues, el desespero pues, de aquella mujer. Y es que la salud, mis hermanos, todos sabemos que es una bendición. ¿Quién no estaría dispuesto a pagar cualquier precio con tal pues, de que no pueda ser sanado, ¿cierto? Yo en ese momento se me venía, por un momento, no sé si ustedes conocen de pronto la historia de un piloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher. Me gustaba mucho, Juan Pablo Montoya fue uno de los que nos llevó a ver esos campeonatos automovilísticos. Y este señor tuvo muchísimo dinero y fue campeón mundial por muchísimos años en la Fórmula 1 y tuvo muchísimo dinero. Aparte que tenía su fama y su prestigio, tenía muchísimo dinero. Un día se fue a esquiar por allá en unas montañas, por allá en Europa, cayó mal y quedó cuadrapléjico. Y el tipo y su familia quedaron sin nada porque todo lo invirtieron en la recuperación de este señor. Vinieron muchas fundaciones a ayudarle y todo, pero muchísimo dinero de lo que le había acumulado quedó en nada y sigue y no se ha recuperado. Desconozco realmente hasta ahora qué pasaría con Schumacher, pero digamos que lo que tengo de recuerdo pues es eso. Entonces eso me llamó muchísimo como la atención. Mis hermanos, también digamos que no puede ser solamente algo físico, ¿no? Puede ser alguna, no sé, cuando la gente cae en depresión, cuando cae en desespero, cuando cae en angustias, cuando caen, no sé, muchas personas buscan y se refugian en el doctor alcohol, doctor televisión, doctor compras, entonces empezaban o empiezan o podríamos también nosotros nos podemos incurrir ahí, podríamos llegar a caer en visitar o en tocar esas puertas que de nada nos va a servir, que podemos dar y nos desahogamos por un rato, pero llegamos al final del día, estamos igual o estamos peor de como empezamos porque estamos buscando solución donde no tenemos que buscarla. Afortunadamente, mis hermanos, el Señor está con nosotros y nos dice que busquemos de Él y que Él hará. Eso nos puede pasar a menudo, mis hermanos. La desesperación nos puede llevar a que gastemos y gastemos dinero, tal vez tiempo, y en cosas que nada pueden hacer por nosotros. Absolutamente nada. Y a esta mujer, digamos que lo que nos está enseñando le pasó. Por muchos años fue y buscó en un lado, en el otro, y no encontró ninguna salida hasta que dijo, voy a buscar al Señor, voy a buscar a Jesús. Escuchó hablar de Jesús y se fue hasta allá. Valiente esa mujer por lo que la palabra nos está relatando. Pero en Marcos capítulo 5, en el versículo 28, también se nos dice que ella estaba convencida que si tocaba su manto, entonces sería salva, sería curada. Mira lo que nos dice el versículo 44 de Lucas 8. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante detuvo el flujo de su sangre. Es lo que estamos estudiando, pero como les decía, Marcos capítulo 5, versículo 28 nos da un detalle. Y es que ella estaba convencida que si tocaba su manto podría ser curada. Vamos a leerlo por un momento. Marcos capítulo 5, versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que digamos que esa fe que ella tenía era diferente a la de Jairo en algunos casos, pero que al final estaba acompañada como con superstición, estaba acompañada como con, miremos a ver si de pronto yo toco el manto pues del Señor, de pronto es como por eso. Entonces, eso es algo, o sea, entendemos el desespero y no tenemos, y no somos nadie nosotros para llegar a juzgarla. También vemos la angustia de aquella mujer. Imaginemos a esta mujer desesperada buscando espacio entre la multitud. Imagínese usted la cantidad de gente ya arrastrándose tal vez, o empujando, o la empujaban, hasta llegar a tocar el manto del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el manto? Mis hermanos, porque el manto en la cultura judía
representaba importancia, era la prenda más importante de una persona en aquel tiempo y representaba autoridad. En 1 Samuel, capítulo 24, versículos del 4 al 5, mire lo que encontramos, lo que hizo el rey David. Dice 1 Samuel. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Era de gran importancia tener el manto, y en este caso que estamos viendo pues a David, era lo que representaba la autoridad del rey, aquel manto, y era como parte de la cultura judía, y entonces ella pensó en eso, ¿cierto? Ella dice que iba a tocar el borde del manto de Jesús y seré sana. Eso era lo que ella estaba pensando. Eso se llama fe, mis hermanos. Eso se llama fe, pero es una fe, y es una fe de alguna manera activa hasta cierta parte, porque vemos que ella creía en Jesús, que le estaba buscando, pero no se quedó quieta, sino que fue y le buscó. Y la fe que demanda el Señor de nosotros los creyentes es así, que creamos pero que actuemos conforme a la palabra del Señor. Que no nos quedemos solamente con palabras. Es más, dice Santiago en capítulo 2, versículo 18, dice que debemos mostrar, mis hermanos, nuestra fe por medio de nuestras obras. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A eso estamos llamados los cristianos. No que las obras no tengan importancia, sino que las obras hablen por nuestra fe. Las cosas para nosotros están completamente claras. Tenemos que actuar, mis hermanos. Así nos cueste. Bien. Dice la palabra del Señor. Versículo 45. O vamos un poco a seguir estudiando esta parte. Ella creía que el manto tenía, pues no sé, algo como de magia, digamos así, o que el manto tenía poder, ¿cierto? Como ya lo dijimos, no es una fe mala, pero igual a la fe de Jairo tenía que ser purificada, tenía que ser refinada. Por un lado, Jairo creía que el Señor tenía que entrar hasta la casa a tocar a su hija, y por otro lado vemos a la mujer que tenía que tocar el manto de Jesús, ¿cierto? Ambas fees tenían que desprenderse de ciertas cosas. Y Dios quiere que nuestra fe sea genuina, que creamos que Él lo puede hacer, y lo hará. Mire, yo creo que muchas personas quieren complementar una relación con Dios. Yo creo en Dios, pero necesito de una imagen. Yo creo en Dios, pero necesito ir a Monserrate. Yo creo en Dios, pero tengo que pagar esa promesa. Yo creo en Dios, pero tal cosa, pero tal cosa. Quieren añadirle cosas a la relación con el Señor. Y eso lo vemos hoy en día también. Sobre todo en ciertas religiones que de alguna manera motivan a que las personas hagan ese tipo de cosas, ¿cierto? Dice la Biblia que ella se acercó por detrás, y tiene sentido. Bueno, ¿por qué se acercó por detrás? Recordemos el problema con el que ella estaba pasando, con su enfermedad, que de alguna manera podía ser señalada, juzgada, estigmatizada por la misma sociedad, ¿cierto? Y recordemos que era una enfermedad muy íntima, ¿cierto? De alguna manera vergonzosa, y según la ley recordemos que la señalaba como una mujer impura. Y es más, era un tema que no se puede hablar como si fuera un dolor de cabeza o un dolor, no sé, de espalda o qué sé yo. Ahora sí vamos del versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Dices, ¿quién me ha tocado? Sí, claro. Imagínense el Señor en medio de tanta gente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, no sé, a un lugar donde haya bastante gente. En mi pueblo hay unas fiestas, y cuando hay fiestas uno no puede caminar porque la cantidad de gente de todas partes llega allá, y uno si va con alguien tiene que estar casi que agarrado de la mano o muy de seguido porque uno llegue y se pierde. Y yo creo que eso es lo que estaba pasando en este momento, ¿cierto? Entonces pues Pedro llegó y dijo, pues Señor, mire, estamos acá rodeados, pero el Señor
hablaba exactamente de aquella mujer. Ahora, no es que el Señor no supiera. Lo que sucede es que el Señor es muy sabio y Él quiere que todo esto quede registrado. Estaba también buscando la confesión de aquella mujer. O sea, muchas veces, como por ahí en Génesis, cuando el Señor llega y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Será que no sabía dónde estaba? Que una de las virtudes y unas cualidades del Señor es su omnisciencia, ¿cierto? Y el Señor también es omnisciente. Entonces, no nos podemos desviar de esa parte. Pero el Señor le llamó la atención a alguien en especial, y en este caso estamos hablando de aquella mujer. En ese momento todos los toques eran casuales. De pronto el Señor iba caminando y lo tocaba el uno y lo tocaba el otro, eso podía ser casual. Es como cuando las personas van a la iglesia, mis hermanos, ¿cierto? Y escuchan la palabra, y para algunos aceptan esa revelación, pero para otros puede ser algo casual, ¿cierto? Le entra por un oído y le sale por el otro y no hay ningún cambio. Encuentros casuales, ¿cierto? Es un toque casual, así como pasaba con muchísima gente, pero el Señor no se refería a eso en el caso con esta mujer. Porque si hay otras personas que van a la iglesia, que van con un corazón que busca el Señor y aceptan a Cristo por la fe. Esos son los encuentros que realmente valen la pena. Quieren experimentar una relación personal con el Señor. Los toques casuales, mis hermanos, son solo eso. Casuales. Y no hacen absolutamente nada. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba pelado, tenía como unos 14, 15 años, había una novela que se llamaba La Pantera. Y yo miraba donde los vecinos, porque yo no tenía ni siquiera televisión. Y había un actor que me llamaba mucho la atención porque era como el protagonista y el tipo sufría y se llama en la vida real Luis Eduardo Acosta. Y yo estaba en el Espinal allá en el pueblo y el tipo cuando yo iba caminando, cuando me lo encontré de frente, el tipo estaba haciendo turismo por allá y me lo encontré y yo quedé así como toda. Y yo le hablé y él me habló, y me saludó, me tomé una foto con él, por ello la tengo todavía. Pero esos encuentros casuales, hasta ahí fue, ¿cierto? Eso no generó ningún cambio en mi vida, todo fue normal. Ese encuentro no impactó mi vida, ¿cierto? No hubo absolutamente nada que realmente cambiara eh, mi ser, como si lo hizo el Señor Jesús. Dios no quiere que tengamos encuentros casuales con Él. Esta mujer sabía que tenía una necesidad y sabía que solo Cristo podía cubrir esa necesidad. Si alguien que escuche esta enseñanza, mis hermanos, y tiene la necesidad y ha probado de todo para que ese vacío pueda ser llenado, yo quiero decirle, mi hermano, mi amigo, mi amiga, que solo Cristo puede satisfacer esa necesidad espiritual, esa necesidad de afecto, esa necesidad. Y le puedes colocar el nombre que tú quieras. Solo en Cristo tenemos esa satisfacción, porque encontramos el propósito para nuestra vida, porque somos salvos por medio de la fe, o por gracia por medio de la fe, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, que no había quedado oculta, vino temblando y posándose en sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, en paz. El Señor dice que no se refiere a un toque normal, sino a un toque de alguien con fe. Mis hermanos, ¿sabías que cuando nos dirigimos a Dios con fe, estamos acudiendo directamente a nuestro Dios protector? Lo que dice en Nahum capítulo 1, versículo 7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Esta mujer decidió quedarse y dar testimonio de su sanidad. Tenía dos caminos, uno irse y total ya estaba sanada, ¿cierto? Pero el otro era quedarse y dar su testimonio de sanidad. Mis hermanos, quiero decirles que no siempre es la voluntad del Señor que seamos sanos. No podemos, entiendo pues de que acá el Señor pues, nos está revelando sus milagros, pero porque fue la voluntad del Señor.
Y desafortunadamente hay muchas doctrinas que quieren manipular al Señor con nuestra fe. Y eso no es así. De hecho, el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que tiene cuidado de todo lo demás. De tu salud, de tus necesidades, de absolutamente todo. El Señor nos recuerda que tiene el control. Que lo que Él demanda de nosotros es que andemos en una vida que a Él le agrade. En cumplimiento, en obediencia a su santa palabra. Cuando llegamos a los pies de Cristo, mis hermanos, podemos entender que el milagro más grande que ha hecho nuestra vida fue convertirnos de las tinieblas a su luz admirable. Y eso realmente es lo que cuenta. El Señor no quería avergonzar a esta mujer, pero mis hermanos, a veces la vergüenza es una estación donde debemos de parar, donde debemos detenernos, para que nuestra fe sea purificada. Dios no quiere hacernos bullying, no quiere hacernos sentir mal, no quiere avergonzarnos, pero a veces es necesario pasar por la vergüenza para que nuestra fe sea más acrecentada. Pero en el versículo 42, ya terminando, mis hermanos, vemos que a esta mujer no la salvó el manto, como ella pensaba. El versículo 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y es bueno que esta mujer se haya quedado, el Señor le aclaró. Si se hubiera ido y no se hubiera aclarado, seguramente se hubiera ido convencida que era a través del manto, de esa superstición, y de pronto por ahí, no, sí, yo fui sana por eso porque yo toqué el manto. No, pero el Señor llega y le dice, tu fe te ha salvado, y era una fe genuina en ese momento, ¿cierto? Con algo de superstición, pero el Señor ya se lo había aclarado en ese momento. Y es la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, también podemos ver que era necesario que ella se quedara para que aquellas personas que le habían juzgado también supieran que esa mujer había sido sana. Que pudiera participar nuevamente de lo que la ley mosaica demandaba en cuanto a las diferentes ceremonias demandadas por la ley. Era necesario que también ella se quedara para que supiera que el Señor tiene el poder y el Señor era quien decía hacer. Y mucha gente la estaba juzgando hasta ese momento. Mis hermanos, eso era lo que les quería enseñar. Gracias por este buen tiempo. Vamos a terminar con una palabra de oración, agradeciéndole a nuestro Señor porque es el que nos regala todas esas bendiciones. Gracias, mi amado Señor, una vez más por este buen tiempo. Gracias por tu palabra, por ese estudio de Lucas y por las verdades que tú nos regalas y las bendiciones que recibimos a través de ese estudio aquí en Magdalena, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, te pedimos que nos ayudes a andar en fe, en una fe genuina, mi Señor, en una fe que te agrade, que es una fe dependiendo 100% de ti, mi Señor. Gracias te damos, Padre, porque es a través de tu palabra que te conocemos y que podemos, mi Señor, seguir proclamando tu nombre. Te damos gracias en este buen tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, chao. El Señor me los guarde.